Así que vamos a empezar esta mañana. Bienvenidas. Y me alegra que podáis estar aquí con nosotros para poder compartir y también escuchar hoy, sobre todo, lo que también yo creo que el Señor nos trae a través de Jauma. Para aquellos que no lo conocéis o no habéis estado en los anuncios que hemos dado en la iglesia, Jaume es coordinador nacional de GBG, de los grupos bíblicos de graduados, también del movimiento Lausana en España, presidente de Pontea, de muchas más cosas. No sé si es presidente de su comunidad de vecinos, pero, pero casi. Y la verdad que, como os decíamos, a través de GBG pues lo hemos conocido. También a Puri han sido de mucha bendición y de mucho bien, de mucha reflexión para Damaris y para mí y para mucha gente. Y la verdad que nos alegra mucho teneros aquí, Puri y Jaume, hoy. Y esta idea de poder hablar del discipulado en esta mañana pues tiene mucho que ver con cosas que hemos estado reflexionando también a través del libro de Colosenses y también a través de Integra, que lo hacemos aquí en la iglesia, o Transforma tu trabajo, a los que habéis participado también. Y creo que en parte también Jaume nos va a ayudar también a tener una visión más global de qué significa realmente ser discípulos, ¿no? En nuestro día a día y no solamente aquí en el local o en los lugares que consideramos que son cristianos, ¿no? Entonces esperemos que vengamos hoy con la mente y el corazón abierto y voy a hacer una oración. Vamos a tener después a Jaume 40-45 minutos y luego habrán 20-30 minutos de preguntas y respuestas, ¿vale? Así que si tenéis ideas o dudas sobre lo que comenta Jaume, lo podéis apuntar y luego él intentará responderlas. Así que nada, si no hay problema, pues comenzamos y oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad y, Señor, aún a pesar de la lluvia, de lo difícil que a veces es por la mañana, los sábados, después de la semana de trabajo, tú nos animas en tu espíritu y nos ayudas a poder considerar, reflexionar juntos, Padre, dialogar sobre lo que significa tu misión, Señor, no la nuestra. Y Padre, te pedimos que por medio de tu Espíritu, todo lo que tú hables a través de Jaume el día de hoy, ahora a las 11 y luego a las 5, Señor, que sea para mostrar a Cristo, para verle más bello, Señor, y que salgamos de aquí animados para poder, Señor, seguir compartiendo las buenas noticias de Jesús. Padre, que tú nos confrontes y que también nos alientes con tu gracia y tu verdad. Gracias, Señor, por la vida de Jaume y Puri. Gracias por haberlos traído bien aquí y por lo que ellos hacen en tu reino también aquí en España. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Y ya está. Claro. Pues muchas gracias por la invitación de estar con vosotros, de poder pasar un tiempo charlando acerca del discipulado. El discipulado es un tema que para mí creo que es central, para las Escrituras creo que también, y espero poder mostrároslo esta mañana. Vamos a ver en primer lugar, y vamos a pasar la primera de las diapositivas. Mira, está ahí. Esto es. Vamos a comenzar hablando un poquito acerca del contexto en el que tenemos que ser iglesia en este tiempo en el que estamos. No ha sido siempre lo mismo. A lo largo de los siglos, la iglesia ha tenido que serlo en medio del entorno en el que le ha tocado. Alguien decía, Samuel Escobar, decía, lo que ha cambiado han sido las preguntas. Cada generación hace unas preguntas distintas al Evangelio. Y el Evangelio tiene que responder, dar respuesta y puede responder, es capaz de responder a entornos muy distintos. Hoy en día el Evangelio es más global de lo que lo ha sido nunca en cualquier otro periodo de la historia. Hace solo 100 años el Evangelio estaba casi encapsulado en Europa, Estados Unidos, un poco en Australia, lo que hoy en día llamaríamos el mundo occidental.
era un fenómeno del mundo occidental. Esto ha cambiado completamente. Estamos delante del cristianismo global. En 2050, probablemente, si sigue en esa misma progresión, más del 50% de los cristianos del mundo estarán en un solo continente, más del 50%, y ese continente será África. El cristianismo está creciendo exponencialmente. Claro, en ese cristianismo global, que es el que nosotros nos ha tocado vivir, cada lugar le formula unas preguntas distintas a ese mismo evangelio. ¿A qué tiene que responder el evangelio en el día de hoy en el mundo occidental? Quiero presentaros que hay un fenómeno como muy amplio que tiene varias manifestaciones de ese fenómeno muy amplio. Pero para mí, el fenómeno muy amplio es lo que podríamos denominar el individualismo radical, ¿vale? El individualismo radical se manifiesta en el propio individualismo, se manifiesta en un ego muy hinchado, se manifiesta en el consumismo, pero básicamente todo ello viene a incidir en una manifestación de el ser humano en el centro y ese ser humano viviendo para sí mismo, ¿no? Hay un versículo que siempre me llama la atención, que está en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 15, que dice, y por todos murió, para que aquel que vive en él ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿no? Entonces, fijaos que el problema es en quién está enfocado. Y la sociedad occidental en la que nosotros vivimos está enfocada en sí misma. El ser humano es el centro de esa sociedad. El ser humano pretende acapararlo todo y ese ego tan grande se manifiesta de muchas maneras. La gente en el día de hoy dice, tengo que cuidar de mí mismo, tengo que vigilar de mí, yo a lo mío. Una expresión muy española, yo a mi bola, ¿no? Cada uno a su bola, ¿no? Cada uno a lo suyo cuide de sí, porque si yo no cuido de mí, ¿quién va a cuidar de mí, no? Y esto hace que cada uno solo se preocupe de su propia felicidad. Es un valor absolutamente contrario al Evangelio. Eso es exactamente lo que el Evangelio dice que no hay que hacer, ¿no? Pero este es el lugar en el que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Una manifestación muy importante de ello es ese individualismo radical que nos lleva incluso dentro de nuestras propias familias, nos lleva a que cada uno cuide de sí mismo. Sabéis que España en este momento, según una estadística que leía esta semana pasada, es el país del mundo donde más matrimonios se rompen, ¿vale? El 85% de los matrimonios que se celebran se rompen, ¿vale? Más del 50% no llega a 10 años de los matrimonios que se celebran en este país. Estoy hablando de matrimonios, queridos. Más de la mitad de la gente en este país no se casa y eso significa que las convivencias de hecho se rompen más. ¿Por qué? Porque cada uno a su bola. Cada uno solo cuida de lo suyo y cuidar de lo suyo significa de lo suyo de él. No considera ser ni siquiera lo suyo el esposo y la esposa o los hijos, sino que cuando uno para su propia felicidad, ¿no? Para conseguir su realización y su felicidad personal, que al final es el valor clave, el valor esencial, mi propia felicidad, tiene daños colaterales, como en las guerras. No tengo que ir dejando daños colaterales, víctimas ahí al lado, para conseguir mi propia felicidad. Esto es lo que tiene el enfoque. Nos hemos vuelto, dentro de este periodo, lo que se llama, de alguna manera somos autorreferenciales, sería la palabra que estoy buscando. Autorreferenciales significa que soy yo quien decide qué es bueno y qué es malo. Soy yo quien decide qué está bien y qué está mal. Tomo la decisión no a través de ni siquiera de mi pensamiento, de lo que yo creo que es bueno, sino que hay algo más que es de lo que yo siento que es bueno, que es una cosa diferente al pensar, sino que lo que me mueve son mis sentimientos y solo cuentan mis sentimientos. Es verdad lo que me hace sentir bien, es mentira lo que me hace sentir mal. Por eso hemos pasado a este concepto, fue palabra del año hace unos cuantos años, de la posverdad, ¿no? La posverdad es ese elemento de que es verdad lo que me hace sentir bien.
todo gira alrededor de lo mismo, de una sola realidad. Yo estoy en el centro, yo decido. Lo que me hace sentir bien es lo que es verdad, lo que no, no. Y todo esto está generando un ego enormemente hinchado, como os decía. Y eso lo estamos incluso transmitiendo a nuestros niños. Esto comienza... Es algo que un autor, un psiquiatra que se llama Glyn Harrison, él, profesor en Gran Bretaña, ¿no?, en la universidad, y él tiene un libro que, no sé cómo se llama en español, Dani, tú te lo sabes el nombre, porque en inglés es The Big Ego Trip, es el gran viaje del ego, ¿no?, el gran viaje del ego, porque el ego está en el centro y educamos a nuestros hijos para esto. Pongo algún ejemplo un poco ridículo, ¿no? Un chaval en el parque le da una patada a una pelota y 2 padres y 4 abuelos están ahí celebrándolo, brazos en alto, como si aquello fuera un gol en la final del Mundial. ¿Entendéis? Estamos hinchando el ego de nuestros niños. Todos corren una carrera en la escuela, ¿vale? Y los 10 que han corrido la carrera, los 10 reciben medallas, ¿entendéis? O sea, el mundo no va a funcionar así, queridos. O sea, no hay medallas para todos en el mundo, sino que... Pero estamos hinchando el ego de los niños en nuestro alrededor en el día de hoy, ¿no? Tenemos miedo, tenemos tanto miedo a causarles daño que acabamos causándoles daño. Y un aspecto más acerca de todo esto tiene que ver con el consumismo, que es lo que puse aquí, ¿no? Porque creo que nos afecta esencialmente, el problema del consumismo. Fijaos que incluso está incidiendo en un aspecto como tiene que ver con el aspecto de nuestra propia identidad. Nos estamos definiendo por aquello que consumimos. ¿Os habéis dado cuenta cómo nos llaman los políticos, cómo nos llaman los periodistas? Somos los consumidores. Nos da identidad aquello que consumimos. Y os voy a ir mostrando un poquito y os voy a ir mostrando por qué este es un enorme peligro para el Evangelio y por qué este es un enorme peligro del discipulado y que la forma de atacar esto es verdadero discipulado en la Iglesia. Es la única manera que el Señor nos ha dejado de atacar esto concretamente. El tema del consumismo. El consumismo es un paso más adelante de algo contra lo que batallamos y ha batallado siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, que es el materialismo. El materialismo es pensar que el hecho de tener ciertas cosas, de poseer ciertos artículos, me va a hacer feliz. Es decir, ligar la felicidad de la persona con las cosas que tiene. Pero claro, los materialistas tontos no son. Y lo que sucede es que cuando tienen una cosa, al cabo de muy poco tiempo de que la tienen, se dan cuenta de que esto realmente no llenaba sus expectativas, de que esto realmente no les daba la felicidad que el objeto prometía. Y entonces, un paso más, un paso en esa dirección, es decir, no, es que la felicidad no está en el objeto que tengo, sino que la felicidad está en el próximo objeto que tendré. Por lo tanto, es muchísimo más cruel porque nos condena a una perpetua insatisfacción. Y el sistema económico funciona, el que tenemos hoy en día, sobre esa perpetua insatisfacción. Cuando nosotros los consumidores nos asustamos porque hay algún tipo de crisis económica, crisis política, crisis de pandemia, por ejemplo, y nosotros dejamos de consumir, nos vamos un paso atrás y decimos, voy a consumir solo cosas necesarias o necesarias y un poquito más, ¿no? Y nosotros detenemos el consumo, toda la estructura económica mundial se cae, porque está montada sobre un consumo fuerte y constante. Cuanto más decidimos consumir, más progreso, más crecimiento del Producto Interior Bruto, más crecimiento del comercio internacional. O sea que el sistema económico mundial está montado sobre el pecado, está montado sobre el mal realmente. Porque cuando dejamos de eso... Y los seres humanos no nos podemos
No podemos ser felices, no podemos contentarnos con nada de lo que venden en las agencias de la propiedad inmobiliaria, con nada de lo que venden en el media market, con nada de lo que venden en los concesionarios de coches. Nuestra alma no está hecha para ser feliz con ninguna de esas cosas. Por lo tanto, estamos condenados a ser perpetuamente infelices, ¿no? Y la extensión del consumismo. ¿Cuál es la extensión? Es que nos alcanza a todos en todas partes. Nuestras sociedades, nuestras ciudades están montadas en torno a ejes comerciales. Los ejes comerciales hoy en día es lo que conducen y guían a la sociedad. La posibilidad de elegir es hoy en día la libertad. Soy libre si en lugar de poder comprar un producto, tengo 10 para elegir. Esto es lo que se llama libertad. Libertad es la capacidad de elegir entre muchos productos. Y me siento más libre y más realizado cuanto más productos puedo llegar a escoger. Una sociedad pobre en el día de hoy es la que tiene que contentarse entre elegir entre 2 o 3 productos. A veces con mi esposa nos reímos de cómo eran las situaciones, de cómo íbamos a comprar cuando éramos pequeños. ¿Sabéis que nosotros comprábamos el queso por colores? Porque en la tienda donde íbamos solo había 2 tipos de queso. Había el queso de cobertura rojo y el queso de cobertura amarillo. Queso rojo, queso amarillo. Obviamente no hay queso rojo, ¿no? Pero era el color de la cobertura del queso que comprábamos. Por esto éramos pobres, porque solo podíamos escoger entre 2 posibilidades. Pero hoy en día esto se ha multiplicado y una sociedad es más sofisticada cuanto más cosas puede escoger. Incluso esto tiene que ver con escoger. Es que hoy en día lo escogemos todo. Antes las cosas se compraban por paquetes. Y cuando digo que se compraba por paquetes, uno era católico y compraba el paquete del catolicismo. Y uno creía todo lo que el catolicismo creía. Uno era ateo y compraba esto del paquete. Pero hoy en día hemos pasado, como consumistas que somos, hemos pasado al supermercado de las ideas. Y hoy en día cada uno se forma su propio paquete. Y vas y una persona puede ser evangélico y no creer en la vida eterna. Esto aparece muy claramente en encuestas en Estados Unidos. Aparece clarísimamente que hay un grupo de personas que se proclama evangélico y no cree en la vida eterna. O no cree que la Biblia sea inerrante en este sentido. Entonces, claro, pensar en todo lo que implica esto, pero esto es parte del consumismo. Esto es parte de que nosotros generamos nuestro propio paquete y vamos al supermercado comprando ideas aparte. Libertad es para nosotros libertad de escoger. Todo esto ha pasado a un ámbito, ¿vale? Ha pasado a un ámbito que también es el ámbito religioso. Por eso, esa primera idea, que nuestra sociedad no es menos religiosa, sino que nuestra sociedad tiene otra religión y el consumismo tiene aspectos religiosos. El consumismo nos da lo mismo que antes nos daba la experiencia religiosa. Hoy en día había un autor que decía que ir al centro comercial es una experiencia religiosa, ¿vale? Que andar delante de esas tiendas, ¿no?, que te ofrecen, y ya, mirad una cosa, uno ya no viaja, uno compra experiencias. Uno ya no adquiere productos, adquiere la experiencia de poder tener ese producto, porque lo que anhelamos realmente no es el producto en sí, sino la felicidad que lleva apegada al producto. ¿Os habéis dado cuenta cómo se venden los productos alimenticios? Se venden en un contexto de familia unida, que come junta, porque ese es el deseo que la gente tiene, ese es el deseo real que hay detrás del producto. Y esto es lo que la gente está comprando. La gente está comprando familia unida que come junta, cuando realmente el producto no tiene la capacidad de ofrecer lo que promete. No hay ningún producto que haga que tu familia coma junta y tenga un buen tiempo alrededor de la mesa. Pero compramos, ¿habéis visto cómo se venden coches? No te venden la potencia del coche,
la comodidad del coche, sino la familia que vive dentro de este coche. Y siempre verás niños dentro del coche que están en el asiento de atrás, por cierto, portándose bien. No sé los vuestros cómo se portan, pero los nuestros, cuando los montabas en el coche, montaban el gran cirio desde el asiento de atrás. Pero no, es una familia que funciona bien y que además tiene un coche que les lleva a lugares maravillosos donde están pasando un día fantástico. ¿Entendéis cómo que tiene algo de experiencia religiosa? Ese autor decía, y al final todos acabamos tomando la Santa Cena en el McDonald's por €1, ¿no? O sea que el bocadillito este de €1 era la experiencia de la Santa Cena. Queridos, estamos viviendo una experiencia, hemos transferido lo que antes era la experiencia religiosa al mundo del consumo. Y el diablo no está muy preocupado por eso. Nosotros deberíamos estar mucho más preocupados, porque hay un modelo, el diablo en lugar de atacarnos de otra manera, lo que ha hecho es, como nosotros estamos todo el día considerando que nuestra libertad es la libertad de comprar cosas, cuando nos dirigimos a la iglesia, tenemos la misma expectativa de la iglesia de la que tenemos y queremos que sea una experiencia consumista, la experiencia de iglesia. Y la iglesia se está convirtiendo en un servicio de asistencia técnico, donde yo voy, pago por el servicio y espero unos servicios que me den. Y de la misma manera que la gente en las ciudades hoy en día va de vinos, ¿no? O va de tapas, o va de pinchos, depende de la zona de España en la que estés, pues lo que resulta es que los cristianos hoy en día van de iglesias. Van de una iglesia, sobre todo en las ciudades, vosotros conocéis este fenómeno, ¿no? Hay una iglesia que se pone de moda, algunas veces la franquicia de una iglesia internacional que se instala en la ciudad y de golpe tenemos multitudes de gente acudiendo ahí a por una experiencia, ¿no? A por una experiencia religiosa, ya sea en la alabanza, ya sea en la predicación, ya sea en lo que sea, pero estamos comprando experiencias. Hemos dejado de considerar la iglesia como lo que la palabra de Dios enseña, que es mi familia, ¿vale? La iglesia es mi familia. Yo tengo el privilegio de pertenecer a esta familia. Hoy en día tenemos una relación con la iglesia un poquito rara, porque primero nos relacionamos con ella más como un servicio de asistencia técnico y si me presta los servicios que me debe prestar, me quedo. Incluso si me presta unos buenos servicios, especialmente con los niños y los jóvenes de mi iglesia, estoy dispuesto a ser indulgente con otros aspectos de la iglesia que no me gustan tanto, pero como los servicios de estos son buenos, pues entonces estoy dispuesto a ser indulgente con el resto, ¿sabes? Pero realmente, como me estoy relacionando con la iglesia, es como con lo mismo que cuando voy a consumir un servicio o cuando voy a comprar un bien. Ya no es una familia a la que pertenezco. La iglesia no es algo de lo que yo formo parte, sino que soy el espectador, soy un asistente, no soy un participante, ¿vale? ¿Entendéis la diferencia? Una cosa es asistir, otra cosa es ser un participante. No es algo, el culto, por ejemplo, no es algo de lo que yo me sienta participante, sino me siento asistente. Me siento ahí, estoy esperando ver el mejor espectáculo del mundo, o por lo menos el mejor que me puedan prestar aquí. Y si ese espectáculo está bien, yo pago por ese espectáculo, pongo en la colecta y luego me voy una vez satisfechas mis necesidades en el terreno espiritual. No hay un modelo que es el modelo del consumismo que está produciendo iglesias consumistas. Eso es muy diferente de ser familia. Yo, mi familia no es la mejor del mundo. Mi familia no es perfecta. Mi familia no es fantástica. Pero es mi familia. Y yo soy parte de esa familia. Igual tenéis familias muy chulas, pero sabéis, no me he planteado nunca pediros membresía en vuestra familia, ¿vale? Nunca me lo he planteado. Porque es mi familia. Pero en cambio nos relacionamos con la iglesia como nos relacionaríamos como con un negocio, donde yo voy y claro, pensad ahora qué efectos tiene esto, porque con consumidores vosotros nunca transformaréis la ciudad, porque el consumidor no está esperando morir a sí mismo,
sino que está esperando autoafirmarse a sí mismo. Está esperando que le presten un buen servicio el consumidor. La palabra clave de la publicidad es la palabra tú. Aparece constantemente. Es la palabra que aparece más, la palabra tú. ¿Por qué? Porque la palabra preferida del consumidor es yo. Y como la palabra preferida es yo, la palabra del consumidor es nosotros existimos para ti, tú lo vales, tú... Esa terminología se está metiendo en nuestras iglesias. Si tú tienes una buena alabanza, si tú tienes una buena predicación, si tienes un buen grupo de jóvenes, si tienes atención para los niños, si tienes lugar para aparcar, si tienes un local que está relativamente bien, si lo que se predica está más o menos relacionado con el día a día, entonces esta es la receta que se da hoy en día para el crecimiento de las iglesias. En Estados Unidos es clave, por ejemplo, para el crecimiento de las iglesias tener parking. Una iglesia sin parking no va a ningún lugar, ¿entendéis? Pero es esto, es esta la iglesia que dejó Jesús, queridos. Es esta iglesia de Jesús. O sea, yo me doy tortas y no me lo creo. O sea, no puedo despertar de este sueño en el que estamos, ¿no? Porque hemos generado una iglesia consumista. Es en medio de este entorno, es para esto que el Señor quiere hacer discípulos, porque la única respuesta, el consumista no quiere morir a sí mismo y el discípulo se distingue porque tiene que morir a sí mismo. Con consumistas nunca transformarás la sociedad. Con consumistas nunca causarás un impacto para el reino. Seréis cientos, seréis miles, pero no causaréis nunca un impacto para el reino en el sitio en donde estáis, porque el consumista no está dispuesto a sacrificios, el consumista no está dispuesto. Y vosotros tenéis que elegir para quién estáis haciendo iglesia. ¿Estáis haciéndolo para el cliente escaso que queréis captar? ¿Cómo medís éxito? Porque según la manera en la que tú midas éxito, eso harás. Eso harás. Todos queremos tener éxito. El problema es, ¿qué es éxito? Éxito es contar el número de personas que tengo sentadas, porque si eso es éxito, yo voy a remover cielo y tierra para tener gente sentada. Billy Graham, uno de los héroes del siglo XX, él decía una cosa: podrás pasarte 20 años sentado en un parking y nunca serás un coche. Porque el sitio donde tú estás sentado no define lo que tú eres. Por lo tanto, pensar en cuál es el criterio de éxito del Evangelio. ¿Qué es lo que el Señor vino a hacer? ¿Qué es lo que el Señor nos pide que contemos? Porque si contamos una medida equivocada, eso nos va a guiar a ir en una dirección equivocada. Y el Señor nos dijo: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Por lo tanto, si yo lo que cuento es cuánta gente tengo sentada, en lugar de si he hecho discípulos o no, voy a dirigir la iglesia en sentidos distintos. Porque una cosa es tener gente sentada. Para tener gente sentada hay que hacer unas cosas. Para tener discípulos hay que hacer otras. Por lo tanto, dependiendo de lo que estéis buscando, vais a conseguir una cosa o la otra. En la iglesia que pastoreaba antes teníamos un diácono que contaba cada día cuánta gente teníamos sentada. Hasta que dije: por favor, no cuentes más. No cuentes más. Hace años que no le pregunto a ningún pastor con el que me reúno cuánta gente sois en la iglesia, porque eso a mí no me dice nada. Y seguramente si le pregunto otras cosas tampoco vamos a poder saber si está haciendo discípulos o no, pero la clave es saber si estamos haciendo discípulos o no. Vale. No un encargo. Hacer discípulos no es un encargo, sino hacer discípulos es la manera
de Dios de contrarrestar esta invasión que quiere convertirnos en una iglesia consumista. Una iglesia consumista no, una iglesia que hace discípulos. Os paso una cita de C.S. Lewis, clave, una de las personas más influyentes del siglo XX. Y C.S. Lewis, en el libro Mero Cristianismo, sabéis que es un libro que se hizo de las charlas que él daba, las charlas que llegaron a ser súper importantes. Tenía charlas en la BBC, le ofrecieron ahí tener unas charlas y él luego reunió todas esas charlas en Mero Cristianismo, ¿no? Y hay una cita, es potente la cita, ¿vale? Vamos a leerla. Dice, la iglesia no existe más que para atraer a los hombres a Cristo. Vale, qué potente. Dice, para convertirlos en pequeños Cristos. Esta expresión pequeños Cristos es la que C.S. Lewis utilizaba para hablar del discipulado. Un discípulo es alguien que se parece a Cristo, que es un pequeño Cristo de alguna manera. Ahora viene lo más potente, dice, si no cumple este cometido, y tenéis que poneros en el contexto de C.S. Lewis, que era anglicano. Entonces, al ser anglicano, ellos estaban acostumbrados a catedrales y sacerdocio, pero podéis sustituir la palabra catedrales por locales de culto y sacerdocio por pastores y líderes, ¿vale? Él dice, si no cumple este cometido, si no está haciendo esto una iglesia, todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, son sencillamente una pérdida de tiempo. Como veis, no iba con poca cosa. Dice, si no estáis utilizando la Biblia para hacer discípulos, la Biblia es una pérdida de tiempo. La Biblia es el libro de la misión de Dios. Y el libro está hecho para hacer discípulos de Cristo. Si la estáis utilizando para otra cosa que no es esto, podemos estarla utilizando como pretexto y no como aquello para lo que es el centro de lo que la Biblia debe conseguir. Debe conseguir hacer discípulos de Cristo. Mirad esas otras palabras. Dios se hizo hombre para ese único fin. No es un encargo más, es el encargo. Es para esto que existe la iglesia. Incluso es dudoso que el universo haya sido creado para otro fin que no sea este. Todo lo que hay, todo lo que existe, existe para que los seres humanos sean como el único modelo que Dios ha puesto como el hombre perfecto, que es Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se hacen discípulos? Vamos a estar hablando acerca de esto. Dani, ¿cuánto llevo? Cuéntame. Es que no me he fijado cuándo he comenzado. 30 minutos. Vale, me queda un ratillo más. Yo voy haciendo, ¿vale? Vale. Quiero hablaros acerca, de esto. Vamos acerca de cristianismo simple. Mirad una cosa. A veces vemos una cosa y leemos otra. Vemos cristianismo simple y algunos leemos cristianismo fácil. El cristianismo fácil no existe, ¿vale? Ser cristiano en muchos lugares del mundo te acorta la expectativa de vida, ¿vale? Hace que sepas que vas a vivir menos por ser cristiano. El cristianismo fácil no existe, ¿no? Nunca ha sido fácil el cristianismo. El cristianismo es una experiencia que te cuesta la vida porque vale la vida realmente. Pero entendedme que la propuesta de Jesús era un cristianismo mucho más simple que en lo que muchas veces hemos convertido nosotros el cristianismo. De alguna manera, lo que le ha pasado al cristianismo es que ha ido pasando por diferentes culturas y al pasar por diferentes culturas se le ha ido añadiendo al cristianismo aspectos que no estaban en el cristianismo original. ¿Os acordáis de la definición de Jesús? Jesús dijo, mi iglesia. Pero cuando dijo yo edificaré mi iglesia, ¿en qué estaba pensando? Porque la definición de iglesia de Jesús era muy simple. La definición era donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esta es la definición. O sea, en un lugar donde hay 2 o 3 personas reunidas y Jesús está en el centro, esto es una iglesia, ¿vale? Potente la afirmación de Jesús.
Pero insisto que la Iglesia ha ido pasando por diferentes culturas. La Iglesia entró en Grecia y la Iglesia el Evangelio se convirtió en una filosofía. La Iglesia llegó a Roma y cuando llegó a Roma, Roma le aportó la institución a la Iglesia. La Iglesia de Jesús, el aspecto institucional de la Iglesia de Jesús era muy bajo, el aspecto institucional. Y nosotros hemos ido añadiéndole a su paso. Tendríamos que pensar qué es lo que le hemos añadido los españoles a la Iglesia. Algunos dicen que los americanos le añadieron el convertirla en un negocio, ¿no? Pero es broma, es un chiste solo. Pero pensad un poquito en qué le estamos añadiendo a la Iglesia, qué estamos haciendo de la Iglesia, porque a veces pensamos que para que la Iglesia sea la Iglesia, que para el Evangelio sea la Iglesia, para que el Evangelio sea el Evangelio, tenemos que ir complicando las cosas y añadiéndole más cosas. Y realmente lo que tenemos que preocuparnos es qué hay que quitarle a la Iglesia para que vuelva a ser la Iglesia que Jesucristo dejó. Una peli, que os he puesto aquí, la película Silencio, ¿no? No sé si la habéis visto, es de Martin Scorsese, es cine de verdad, porque voy a decir una herejía, pero a mí la mayor parte del cine evangélico me aburre. O sea, a mí lo peor que puede pasar cuando comienzo a ver una película es decir, ahora pasará esto y pasa. A continuación digo, ahora pasará esto otro y pasa. Ahora pasa... Cuando la película es tan absolutamente predecible y la mayoría de películas evangélicas es chico malo, conoce a chica buena, se convierte y se casan. Estos son la mayoría de películas evangélicas. Entonces, no, esto no es este tipo, esto es cine de verdad, ¿vale? Martin Scorsese es una persona que pelea contra sí misma, una persona que tiene un contexto católico y pelea en su interior contra sus conceptos, ¿no? Y él hace una película, si la habéis visto, pues ya está que os voy a contar, ¿no? Pero una película con unos jesuitas que han perdido un jesuita por ahí. Pero ¿sabéis? Y luego mandan 2 jesuitas más que van a Japón. En un momento en Japón se ha cerrado a toda la influencia occidental, ¿no? Y no quiere recibir nada que venga del occidente, ¿no? Y estos se meten ahí en secreto, estos 2 jesuitas, para buscar a ese jesuita que les dicen que se ha desacralizado, que se ha convertido en un japonés más, ¿vale? Y ¿sabéis lo que me sorprende de la película? No me sorprenden los jesuitas, no me sorprenden los jesuitas, me sorprende la piedad de la gente. ¿Visteis esa piedad? Simple, sencilla, esa gente que no sabía nada, que no tenía ningún concepto, que ni siquiera conocía las escrituras, pero ¿visteis en ellos esa piedad sencilla en donde toda su fe, toda su esperanza estaba depositada en el paraíso al que iban? ¿Os acordáis de esa frase que hay un momento donde dice, es paraíso? Ellos no tenían nada absolutamente, no tenían ningún nivel, ni ninguna categoría, ni nada de nada, y sin embargo podían cortarles la cabeza, podían matarles torturándoles, pero ellos por nada eran capaces de dejar al Señor. Cristianismo simple. Cristianismo simple. 1948, en China, ¿vale? Entra el régimen de Mao Zedong. El régimen de Mao destruye todo el cristianismo porque considera que no es chino, ¿vale? Como considera que no es chino, es una cosa a destruir. En aquel momento había en China unos 2 millones a 2 millones y medio de cristianos, contando toda forma de manifestación del cristianismo. Y él coge y cierra las iglesias. A continuación, coge los pastores y los mata. Los líderes de segundo nivel los encarcela. Cierra todos los seminarios, expulsa a todos los misioneros, destruye todas las Biblias. Y nosotros pensamos, se ha acabado el cristianismo en China. Y después, hasta los años 80, 85, 87, 89, comenzamos a oír de un cristianismo potente en China. Comenzamos a oír de millones de creyentes en China. Que, Dios mío,
¿de dónde han salido estos, no? ¿De dónde me han aparecido estos millones de creyentes en China? Se llama el ADN misional. El ADN misional es que cuando lo desposees de todo, el ADN misional explota. A veces lo que impide la explosión del ADN misional no es el ataque exterior, es todo con lo que hemos cubierto ese ADN misional que sigue estando latente. Pero cuando le quitas todo, lo desposees de todo, la iglesia es una estructura descentralizada. Las estructuras centralizadas, cuando atacas el centro, pues eso es lo que sucedió allí con la Iglesia Católica. Era una estructura centralizada. Cuando atacas el centro, te lo cargas, ¿vale? El ejemplo de una araña y la estrella de mar, ¿no? El ejemplo que pone. A la araña le quitas una pata, le quitas otra, le quitas otra patita y la araña va haciendo para avanzar. Pero la aplastas por el medio, te cargas la araña, ¿vale? En cambio, la estrella de mar la coges, la partes en 5 trozos, la vuelves a echar al mar y tienes 5 estrellas. ¿Cuál es la diferencia? Que en una parte la inteligencia está centrada en un solo punto, ¿vale? En el centro, pero no hay inteligencia repartida. En cambio, en la estrella de mar la inteligencia está repartida en todas las partes y cuando tú la rompes, lo que haces es multiplicarla. Pensad lo que sucedía en los días del Nuevo Testamento. Estoy hablando de iglesia simple, ¿vale? Pensad los días del Nuevo Testamento con la iglesia. Los judíos y los romanos tenían un problema en un lugar que se llamaba Jerusalén. ¿Y qué deciden hacer? Deciden atacar la iglesia, destruir la iglesia, vamos a cargárnosla definitivamente. Y ellos pensaban que la iglesia sería una estructura centralizada y que aplastando el centro se cargan a Santiago, pretenden cargarse a Pedro, a continuación, pensaban, atacando el centro nos vamos a cargar esa estructura. Pero no se daban cuenta de que la iglesia es una estructura descentralizada, porque Dios decidió poner el Espíritu Santo en cada uno de los miembros. En lugar de poner el Espíritu Santo en los líderes, en un pequeño grupo de personas, ha distribuido el Espíritu Santo por todas partes. Por eso cuando fue atacada, dice que por donde iban, capítulo 8 de Hechos, por donde iban predicando el Evangelio. Y por lo tanto iban encendiendo el fuego por todas partes. Y ahora ya no tenían un problema en Jerusalén, tenían un problema en todas partes. En todas partes. ¿Entendéis cómo funciona el cristianismo simple? El cristianismo simple tiene un ADN misional. Si nos mataran a todos y solo quedara un solo cristiano en la tierra, ese cristiano podría reproducir el cristianismo en toda la tierra. Porque todos nosotros tenemos el ADN misional. Esto es lo que tenemos que volver a redescubrir. Mirad, en la iglesia primitiva, ellos generaron los primeros credos. El primer credo que tuvo la iglesia primitiva fue este: Jesús es el Señor. Esto es el primer credo que tuvo. Mirad cómo encapsulaban grandes verdades en frases muy cortas. Y esto hacía que la reproducción del cristianismo se extendiera constantemente, porque era muy fácil de transmitir. Hoy en día tenemos gente en nuestras iglesias que lleva 40 años sentada ahí y le dices, haz el favor de explicarle el Evangelio a esta persona. Y no es capaz. No es capaz. Se arma un lío y no sabe por dónde salir. No sabes tú qué le va a predicar. ¿Le va a predicar la salvación por obras o le va a predicar cualquier cosa? Y él tampoco lo sabe cuando comienza, porque no sabe a dónde va a ir. No tiene un esquema sencillo en su mente. No tiene esas... Era tan sencillo de transmitir el cristianismo que era como un virus, como la COVID, que se pasaba de los unos a los otros sin poder refrenarlo. Y hemos perdido eso. Hemos perdido el cristianismo simple. Hoy en día los árboles no nos dejan ver el bosque. No tenemos a un montón de gente. Se transmite poco el Evangelio porque la gente no sabe transmitirlo. Porque no tiene esas afirmaciones claras en la mente que luego puedan desplegar en grandes afirmaciones teológicas. Jesús es el Señor. Es enorme porque tiene, dentro cuando comienzas a desplegar, te faltan aspectos para explicar qué significa todo lo que quiere decir que Jesús es el Señor, ¿no? Esto creo que es algo que nos falta.
pongo aquí el elevator pitch. No sé si habéis hecho alguna vez este ejercicio del elevator pitch, pero el elevator pitch tienes 12 pisos, ¿vale? Es el ascensor, tienes 12 pisos. Y tienes la persona con la que tú quieres hablar justo dentro del ascensor. Tienes 12 pisos para explicarle exactamente qué es lo que tú tienes y qué es lo que esperas de él. Algo así parecido era el ejercicio que les hacían hacer a los capellanes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Decían, tienes un moribundo, explícale el Evangelio. Tienes 2 minutos para explicarle el Evangelio. Al cabo comenzaba a enrollar, déjalo, ya se te ha muerto. ¿Entendéis un poquito cómo funciona esto? Claro que uno no puede explicar todo el Evangelio en 12 pisos. No, es imposible. Pero sí tienes que transmitir, tienes que tener formas de transmitir el Evangelio que sean como un estornudo. Porque esto es lo que hacía el cristianismo simple. Por esto es por lo que se extendía tan rápido el cristianismo, porque era muy fácil de transmitir. ¿Qué sería cristianismo simple para nosotros en los últimos 5 minutos que tengo? Es el cristianismo basado en lo primordial, ¿vale? Insisto, no es que sea simple porque es desplegable en ese sentido, porque ahí está contenido todo lo demás. Y nosotros, la Iglesia, a lo largo de los tiempos, ha aprendido a distinguir qué era lo esencial. Y lo hemos llamado la gran comisión, el gran mandamiento. Y es un cristianismo basado en esas declaraciones fundamentales. Mirad, estoy en Mateo 22. Viene un escriba y le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Si Jesús hubiera sido un buen evangélico como nosotros, le hubiera contestado, hay como unos 600 y pico, 700 mandamientos en el Antiguo Testamento. Todos ellos son palabra de Dios, ve y obedécelos. Esto es lo que le hubiera contestado un buen evangélico. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no era un buen evangélico. Y Jesús lo que va y le dijo, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice, este es el grande y el primer mandamiento. Es decir, sí que existe un mandamiento. Jesús se va a Deuteronomio 6, donde hoy en día nosotros tenemos Deuteronomio 6, y va y le dice, este es el gran mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás. Amarás es el primer mandamiento. Tengo otro, dice Jesús, que este es el segundo. Dice, el segundo es amarás. Es esto en lo que consiste el cristianismo. Claro, nosotros hoy en día tenemos un problema para entender esto, porque a veces entendemos que amarás es una cuestión de los sentimientos solo. Y esto es algo de lo que no era lo que Jesús quería decir. Cuando Jesús hablaba de amar, hablaba de una experiencia global. Por eso dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque el amarás por lo menos tiene 3 dimensiones. Tiene la dimensión de tu pensamiento, por eso le dice toda tu mente, ¿vale? Tiene dimensión mental. Por eso hoy en día se rompen tantos matrimonios, porque piensan que amar es una cuestión solo de los sentimientos. Es un error completo. A veces me vienen a consultar, ¿no? Como pastor, dice, pastor, es que se nos ha terminado el amor. Digo, ¿y qué pensáis? ¿No? ¿Y cómo lo pensáis esto del amor, no? Porque solo me quieren hablar de qué ha pasado con sus sentimientos. Y los sentimientos es la parte que tiene que ir al final. Les pregunto, ¿qué pensáis que en las Escrituras dicen acerca del amor? Y la segunda cosa es, ¿qué actos de amor estáis realizando? Porque el amor es pensar, es actuar y es sentir. Esos 3 aspectos tienen que estar involucrados. Por eso cuando Jesús hablaba del amarás, no estaba pensando, yo no todos los días me levanto amando al Señor emocionalmente de una forma, yo no, a veces que me levanto con ganas de tomar un café nada más y sin otra cosa por detrás. Entonces, amarás es algo mucho más complejo, mucho más profundo que tiene que ver con esto. Y al prójimo amarás con toda tu mente, con todas tus acciones, y la amarás con todo tu corazón, con todo
tus emociones también, ¿no? Este es el primer y el gran mandamiento. Dice, en él están contenidos la ley y los profetas. Y para un judío que había leído el Antiguo Testamento, los judíos dividían todo el Antiguo Testamento entre la ley y los profetas. Por lo tanto, cuando Jesús dice, ahí están contenidos toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento está metido ahí adentro. Amarás al Señor con todo lo que tú eres. Amarás al prójimo. Y como consecuencia de ese amar a Dios en primer lugar y amar a los demás en segundo lugar, viene este segundo mandamiento, este tercero, de ir y hacer discípulos. Dice, como toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por esto, ir y hacer discípulos, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esto es hacer discípulos, ¿vale? Esto es en lo que consiste. Y para hacer esto yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios con nosotros, porque esto es una triple estructura de la iglesia. Una iglesia simple es la iglesia que ama a Dios por encima de todas las cosas, que ama a los demás como a sí mismo, que hace discípulos, que aman al Señor sobre todas las cosas, que aman al prójimo como a sí mismo, que hacen otros discípulos. ¿Entendéis? Y cuando la iglesia funciona así, la iglesia se convierte en un movimiento de Jesús. En determinadas ocasiones en la iglesia, en la historia de la iglesia ha sido un movimiento de Jesús. Y tenemos que volver otra vez a replantear esta idea, de volver a ser una iglesia, de pensar cada día qué tengo que quitarle a la iglesia, qué tengo que quitarle de todos esos programas, porque tenemos saturadas las iglesias de programas. Tan empleadas. Una vez una hermana de mi iglesia dice, no puedo ver a mi familia, no tengo tiempo porque estoy haciendo esto, y déjalo todo. Dedícale tiempo a tu familia, dedícale tiempo a las personas de tu familia que aún no creen. Ese es tu primer encargo por encima de cualquier otra cosa. Las reuniones se comen a la gente y comerse a la gente está mal.